Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra sesión del día 19 de mayo de este año. Y les quiero presentar al doctor Eric Gómez Apo, quien es patólogo del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de México y además es jefe de la unidad de postmortem y también es subespecialista en neuropatología. Es un patólogo quien ha recibido toda la influencia y los conocimientos del doctor Juan Olvera Rabiela y de la doctora Laura Chávez. El tema que nos va a presentar el día de hoy son los cambios microscópicos en las neuronas de la corteza cerebral que están asociadas a obesidad. El tutor de tesis de maestría y doctorado es el doctor Juan Felipe Silva Pereira, quien es doctor en psicología. Doctor Gómez Apo, gracias por aceptar la invitación. Adelante. Gracias, doctor Durán. Le agradezco mucho la invitación por parte de la Sociedad Médica y pues para mí es todo un gusto darles a conocer parte de mi pequeña línea de investigación que tiene como título Cambios microscópicos y apoptosis mediada por caspasas en la corteza de cerebros de individuos con obesidad. Es un estudio post-mortem y bueno, para hacer este estudio pues quiero ir como con la línea del tiempo explicándoles cómo ha ido evolucionando a través de estos años. Todo este esfuerzo ha sido en compañía del doctor Juan Felipe Silva Pereira, quien es mi tutor de maestría y de doctorado, a quien le agradezco mucho y quien me ha estado apoyando y asesorando durante todos estos años. Él es el doctor Juan Felipe Silva Pereira, es doctor en psicología y tiene postdoctorado en psicología. Él se encuentra adscrito a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM en Tlalnepantla, Estado de México. Esta es una de las fotografías que le tomé con su autorización en una de las reuniones de Zoom, ya ahorita en el periodo de pandemia. Y bueno, he tenido muchas actividades con él a través de la vía Zoom. Entonces, él es el doctor Juan Felipe Silva Pereira y bueno, está involucrado en cada una de las actividades que hemos estado llevando a cabo en este proyecto de investigación. Esta plática la quiero dividir en estos temas. Es cómo elegimos el tema de investigación, cómo hemos llevado a la ejecución de esta línea de investigación, los avances del proyecto de caspasas y nuestros futuros proyectos en esta línea de investigación. Entonces, yo entré a la maestría en el año 2012 y elegir un tema de investigación fue bastante complicado. Yo soy patólogo y neuropatólogo y bueno, mi área de confort, sin duda, yo creo que son los tumores cerebrales. Entonces me puse a pensar y estuve pensando en algunas posibilidades en cuanto a proyecto de investigación y lo más interesante en ese momento yo pensé que eran los tumores cerebrales. La verdad es que estos tumores son bastante raros, representan el 2% de los tumores de toda la economía y realmente desde el punto de vista histopatológico son fascinantes. En ese caso les presento una fotografía del lado izquierdo de un tumor cerebral que fue diagnosticado como en ese momento, 2017, como hemangioperistoma anaplásico. Esta entidad ya deja de existir y es un tumor fibrosolitario grado 3 de la OMS. Y vean, es una lesión gigantesca. Por muchísimas situaciones no era factible, tanto económicamente como por la limitación de pruebas de biología molecular, por lo cual decidimos hacer ese proyecto de investigación. Y después pensamos realizar un atlas de Jantel-Arac en la edad pediátrica y lo que llama la atención es que este autor hizo un mapeo del cerebro con un solo cerebro y nosotros intentábamos hacer un atlas en el grupo etario pediátrico. Por cuestiones de factibilidad, de que necesitaban varios sujetos, de acuerdo a los comités de investigación, era imposible tener tantos sujetos para hacer un mapeo parecido al que se hizo
inicialmente por Talairac. Así que después de estar viendo varias posibilidades, se nos ocurrió realizar el estudio y la relación entre obesidad y la corteza cerebral. Era el año 2012 y esto son los resultados de la encuesta nacional de salud de ese mismo año, y vean cómo enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares y la obesidad eran la segunda enfermedad más frecuente en México, en personas mayores de 50 a 69 años. Esta es la gráfica sobre el peso normal, el infrapeso y el sobrepeso y la obesidad. Y en el año 2012 representaba el 69% en el sexo masculino y el 73% en el sexo femenino. Así que si queríamos una enfermedad frecuente con una muestra representativa, teníamos que irnos a una enfermedad frecuente en nuestro país, como es obesidad. Y pues ahora, ¿qué vamos a hacer en el cerebro? Se ha registrado que a mayor índice de masa corporal en la corteza cerebral, por ejemplo, en lóbulos frontales y temporales, como se ve en este dibujo, hay reducción de la corteza cerebral. Así que pensamos una relación del sobrepeso que pudiera tener consecuencias en la corteza cerebral, y para esto no hacerlo en estudios de imagen, sino más bien irnos más allá y hacerlo en cerebros de sujetos con obesidad, obviamente un estudio post-mortem. Así que para realizar la ejecución de esa línea de investigación, pues empezamos a estudiar y vimos que el adipocito no es una célula quiescente. Usualmente nosotros pensamos que está ahí dormidita, no hace absolutamente nada, y solamente en caso de exceso de energía, en el caso de obesidad y sobrepeso, va a haber incremento del tamaño del adipocito por esta vacuola única de lípidos, pero no, es una célula activamente muy activa, tanto que ya se cree que más bien es parte de un órgano endocrino, el tejido adiposo. Y bueno, produce una gran cantidad de hormonas y de citocinas que esto llegan a sangre periférica y pueden estimular el tejido adiposo a el parénquima cerebral, principalmente el hipotálamo. Así que se conoce muy bien este ciclo hipotálamo tejido adiposo, donde hay pueden formar un circuito de orexigénico y anorexigénico debido a estimulación de las hormonas hipotalámicas, además con la contribución de las leptinas del tejido adiposo, de la grelina en el tracto gastrointestinal, del péptido YY en el colon y además la insulina en el páncreas. Entonces, esto se conoce bastante bien. No queríamos hacer un estudio de esta relación del hipotálamo con el tejido adiposo. Así que lo que decidimos es evaluar la corteza cerebral, de lo cual en ese momento no había ningún estudio publicado, y pensamos que el tejido adiposo puede causar complicaciones en la corteza cerebral en sujetos con sobrepeso, por cualquier causa. No sabemos si por inflamación crónica. La obesidad tiene una inmunidad humoral crónica. También puede ser por daño vascular, por aterosclerosis, hiperglicemia, resistencia a la insulina, apnea del sueño, adipocinas, alguna razón, pero que haya una consecuencia del sobrepeso hacia la corteza cerebral. En el año 2019 ya se rompieron un poco los paradigmas, y en esta publicación se describe que la obesidad pone en riesgo al cerebro, donde hay una gran relación o asociación todavía no bien clara sobre la obesidad y enfermedades neurodegenerativas, principalmente enfermedades de Alzheimer, y se cree que a mayor índice de masa corporal se tiende a presentar más placas seniles beta amiloide positivas que pudieran estar relacionados a enfermedad de Alzheimer. Sin duda, esto no se puede todavía hacer un enlace directo, pero lo que sí se sabe es que a través de este estudio de Biobanco del Reino Unido, se detectó que a mayor índice de masa corporal y hay una reducción en la sustancia gris cortical, y esto es una asociación que no se puede
no se puede dejar de lado. Realmente sí hay una asociación, y si hay una reducción en la corteza cerebral, seguramente debe haber una alteración funcional. El tejido adiposo, como les decía, no es un tejido quiescente, no está dormidito. En sujetos sin sobrepeso y obesidad, además de encontrar los adipocitos, podemos encontrar macrófagos del tejido adiposo. Estos macrófagos son característicamente positivos a la diferenciación de clona 203 y prácticamente son macrófagos quiescentes, esto sí, pero cuando el tejido adiposo se encuentra más activo debido a sobrepeso y obesidad, cambia dramáticamente su conformación de estos macrófagos y se activan, cambiando esa diferenciación de clona 206 a la diferenciación de clona 11C en los macrófagos del tejido adiposo, donde estos empiezan a producir interferón gamma, factor de necrosis tumoral y otras interleucinas como la interleucina 6, que pueden pasar al torrente sanguíneo y fácilmente pasar la barrera hematoencefálica y de causar daño cerebral. Así que esta relación es solamente de asociación o es una casualidad meramente sobre el sobrepeso y la corteza cerebral. No lo sabíamos, así que nos pusimos a investigar un poco más y nos dimos cuenta que en la corte de Framingham describen que sujetos con obesidad tienen déficit cognitivo, pero si se agrega hipertensión arterial sistémica, se incrementa ese déficit cognitivo y no se incrementa cuando hay diabetes mellitus con obesidad. Así que hay una relación entre obesidad más hipertensión que puede ser catastrófico en la cognición de esos sujetos. Así que si hay alteraciones cognitivas, muy seguramente van a haber alteraciones macroscópicas que ya estaban demostradas por estudios de imagen y tendríamos que valorarlo en la corteza cerebral en estudio de autopsia. Y si hay cambios macroscópicos, seguramente hay cambios histológicos. Y es lo que nosotros intentamos hacer. En cuanto a alteraciones macroscópicas, hay varios estudios de imagen que pueden demostrar esto, pero solamente les traigo un artículo de Taki y colaboradores en Japón, donde analizan a 1,428 sujetos con sobrepeso y obesidad y grupo control, donde demostraron que en la corteza frontal y temporal, a mayor índice de masa corporal, hay reducción de volumen. Y algo que llama la atención son estos focos de color naranja, donde sobrepeso y obesidad hay incremento de volumen. Y esto se entiende porque se ha descrito que en el adulto los únicos dos sitios donde hay incremento o donde las células se pueden reproducir es en el bulbo olfatorio y en el hipocampo. Así que en sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión puede haber incremento de volumen del hipocampo debido a incremento en cantidad de células. Así que, pues, nuestro sitio más específico para hacer los estudios que vamos a presentarles es la corteza frontal y temporal. Y bueno, por último, las alteraciones histológicas. En el año 2012, 2013, 2014 no había ningún artículo en humanos al respecto y nos ganaron por unos cuantos años en el grupo de Harvard, donde tenían un banco de cerebros, ocuparon una muestra de 7 sujetos, 9 con obesidad, 8 controles, y ellos analizaron solamente el núcleo caudado y el putamen. Como se dan cuenta, el grupo problema son 9 sujetos que la edad varía entre 47 y 65 años, y el grupo control, pues, más o menos son la misma edad. Casi todos son del sexo masculino, solamente hay una mujer, y del grupo problema de obesidad, tiene un índice de masa corporal de 31.5 a 50 kilogramos entre metro al cuadrado. Las causas de la muerte son diversas, pero quiero decirles que además del sobrepeso y la obesidad tenían algunos casos de diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica.
Estos ejidos estaban colectados en formaldehído. Vean cómo se encontraban entre 804 días y 2302 días, y el tiempo post-mortem desde que murió hasta que se hizo la autopsia variaba pues desde 16 hasta casi 25 horas. Entonces, hay varias cosas que no se pueden controlar, como son los tiempos, y bueno, ellos de todas maneras hicieron la publicación en el año 2015, donde describen que prácticamente la cantidad de somas neuronales en el grupo control y en el grupo con obesidad son prácticamente iguales en el putamen y sí, en el núcleo estriado, y la cantidad de astocitos es prácticamente igual. Así que su conclusión es que prácticamente no hay ningún cambio entre sujetos con obesidad versus sujetos normales. Lo que nosotros encontramos está en este artículo que publicamos en el año 2018, es sobre el estudio postmortem de las circunvoluciones frontales y temporales en cuanto al espesor de la corteza cerebral y el número de somas neuronales. Es un estudio bastante básico que lo hicimos en 2 años de maestría y obtuvimos 20 cerebros, 10 para el grupo control, 10 para el grupo problema. Es un muestreo consecutivo no probabilístico, y lo que hicimos fue tomar fotografías de los cortes coronales de los encéfalos. Quiero decirles que los estudios de autopsia en ese año son completos, incluyendo el cerebro, así que no agregamos ninguna maniobra al estudio, y son los cortes coronales que hacemos de forma rutinaria. Lo que hicimos fue tomar fotografías con una cámara digital de una buena resolución. Esta fotografía color la pasamos a una escala de colores con Brain2Box, y aquí además se analiza la cantidad de píxeles que puede haber en 1 centímetro para hacer después mediciones en la corteza cerebral, y ocupamos este último software que es Neuronic Image Processor para determinar el espesor de la corteza cerebral. Aquí lo que quiero representarles en estas fotografías en blanco y negro es la medición que hicimos en las crestas de las circunvoluciones cerebrales, de la primera, segunda, tercera circunvolución frontal de un lado, del otro, y también de la primera y segunda y tercera circunvolución temporal del otro, de ambos lados. No hicimos mediciones del hipocampo debido a que sabíamos que hay incremento de volumen, aunque sí están incluidos y fotografiados. Así que ocupamos estos dos software, hicimos las mediciones. En esta gráfica les pongo el hemisferio derecho, donde en todas las circunvoluciones hubo una reducción del espesor de la corteza cerebral que variaba prácticamente entre 0.9 milímetros y casi 2 milímetros de todo el hemisferio cerebral del lado derecho. Y del lado izquierdo, los que les pongo en verde, es que si hay reducción en el espesor en los sujetos con sobrepeso, solamente uno fue significativo, 2 de ellos no, y las otras 3 que les pongo de color rojo es donde hubo incremento de volumen en las circunvoluciones del grupo control en vez de los sujetos con sobrepeso. En esta gráfica de caja y bigote, vean cómo se representa, y con rojo están las 3 circunvoluciones donde hay aumento en el espesor donde hay reducción en el espesor de la corteza en los sujetos normales en comparación con los sujetos con sobrepeso y con obesidad, y el resto se encuentra reducido el grupo problema. Ahora, para hacer el estudio microscópico hay varias técnicas. Por estereología se ocupan muchas laminillas, muchas tinciones, lo cual no era factible para nuestra cantidad de recursos en ese momento, y ocupamos esta propuesta que se ocupa en enfermedades psiquiátricas, en donde se evalúan 64 campos consecutivos en seco fuerte, y aquí se evalúan cada campo por cada campo, la presencia de somas neuronales. Nos pusimos a hacer el conteo neuronal de la doctora Verónica Velasco Vales y un servidor, y bueno, en la fotografía que les pongo del lado derecho es muy notorio cómo hay somas neuronales que nosotros podemos identificar solamente con hematoxinina y eosina, y podemos diferenciarlo de astrocitos y de oligoendocitos. Así que hicimos una
una cuadrícula de 8x8, como si fuera un tablero de ajedrez, y nos pusimos a contar de forma separada cada una de estas laminillas para hacer un conteo total al final y después hacer una comparación entre ambos grupos. Esto es más o menos para que ustedes vean el detalle de todo lo que hicimos. Tuvimos que contar cada uno de los campos, son 64 campos. Como dijera, es bastante sencillo, pero son 64 campos en seco fuerte, contar neuronitas, después por 12 cortes cerebrales, que son 3 frontales de un lado, 3 frontales del otro lado, 3 temporales de un lado, 3 temporales del otro, para finalmente contabilizar 764 campos en seco fuerte por 20 casos, así que contabilizamos 15,360 campos en seco fuerte, lo cual nos llevó casi medio año de estar evaluando cortes cerebrales. Nuestros estudios demostraron que había, creo que me pasé una, no, sí, aquí está. Lo que pudimos identificar es que hay reducción en la cantidad de somas neuronales en todas las circunvoluciones y dos de ellas, que es la segunda circunvolución frontalis derecha y la tercera circunvolución frontal izquierda, no eran significativos, pero el resto, pues había una reducción de los sumas neuronales. Además, hicimos una regresión y vimos que había una reducción relacionada entre el índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal había menor cantidad de somas neuronales. Y esto sin encontrar gliosis, no hay activación astrocítica y no hay nada de inflamación celular. Realmente no hay forma de diferenciar entre un aspecto histológico entre un sujeto sin obesidad con uno con obesidad. Eran prácticamente iguales, por lo cual no hay nada de infiltrado inflamatorio ni compuesto por linfocitos, ni neutrófilos, ni ningún otro tipo de célula inflamatoria, por lo cual la inflamación que tiene el cerebro seguramente es de tipo humoral. Así que esto lo publicamos en el año 2018 y para el estudio del doctorado decidimos continuar con este pequeño banco de cerebros que ya tenemos a la mano y que es un tesoro para nosotros porque es un estudio que podemos hacer que crezca todavía más y pues decidimos irnos hacia la evaluación de caspasas. Sabemos que hay varias causas de muerte celular, la más importante es apoptosis mediada por caspasas, pero hay otras causas de muerte celular, así que apostamos por apoptosis mediadas por caspasas. Entonces ya lo que había hablado es que si hay alteraciones cognitivas, hay alteraciones macroscópicas, que ya lo demostramos nosotros en los cerebros. Pueden haber alteraciones histológicas como es reducción de somas neuronales, pero podemos encontrar cambios que no podemos ver al microscopio óptico, como inflamación humoral, caspasas, daño vascular, y decidimos en ese momento realizar inmunohistoquímica y también microscopía electrónica de transmisión para evaluar cambios vasculares y para medir caspasas. Así que decidimos ocupar el hemisferio cerebral del lado derecho para realizar inmunohistoquímica para caspasas y también la microscopía electrónica de transmisión. Esto hicimos la propuesta ante la UNAM hacia la de GAPA y tuvimos una resolución satisfactoria para poder obtener recursos PAPIT, con lo cual pudimos solventar los gastos de anticuerpos y maquila para realizar inmunohistoquímica en otra institución. Desafortunadamente, como nos pasó a todos, vino la pandemia, no pudimos acceder a realizar microscopía electrónica de transmisión, así que solamente nos limitamos a hacer estudio de caspasas y algunas interleucinas. Así que, ¿qué podemos hacer de apoptosis mediada por caspasas? Yo soy patólogo y lo que quería hacer es la evaluación por inmunohistoquímica de caspasas. No tener que recurrir a otro profesional de la salud como genetistas o biólogos moleculares para que me pudieran ayudar, sino más bien esto trataba yo de hacerlo de forma personal. Lo que tenemos son 14 caspasas que va del 1 al 14, las cuales
se les da el número por orden de descubrimiento. Algunos son presentes en ratones, otros en conejos, otros en cerdos y otros en humanos. Así que en el humano no encontramos las 14 caspasas, como por ejemplo la caspasa 11 no la tiene el ser humano y prácticamente la misma función la tiene la caspasa 4 y 5. Así, otro impedimento que tenemos o limitación es que no estaban disponibles en México, se tuvieron que importar y decidimos de la batería de inmunohistoquímica que había disponible en tejido humano ocupar caspasa 8 y 9 como caspasas de activadoras, caspasa 3 y caspasa 6 como ejecutoras y caspasas asociadas a inflamación como caspasa 1, 4 y 14. Esto pues es un diagrama muy básico sobre la apoptosis, pero lo que nosotros pensábamos es que además VAX y BCL2, que es mitocondrial, lo que suponíamos es que si había hipoxia iba a haber activación de la vía intrínseca mediante la mitocondria con VAX y BCL2 incrementados y finalmente iba a terminar con caspasa 3, que es la caspasa ejecutora por elección. Y además pensamos que iba a haber una activación de la vía extrínseca mediante interleucina 1, donde se va a activar caspasa 1 y de las dos vías llegar a la apoptosis. Eso es lo que pensábamos, era nuestra hipótesis al inicio, nuestra hipótesis de trabajo, y bueno, empezamos a hacer estudios. Primero, para poder evaluar todos estos anticuerpos, tuvimos que leer, determinar cuáles eran los más importantes, y bueno, pues todo este desarrollo de investigación, pues lo plasmamos en este otro artículo que salió en el año 2021, y pues es realmente toda esta evaluación de caspasas e interleucinas que se pudieran presentar en la corteza cerebral en sujetos con sobrepeso y obesidad. Aquí nosotros proponíamos que seguramente pues el tejido adiposo, que es bastante activo, podían pasar a través de los macrófagos del tejido adiposo, producirse algunas sustancias como interleucina 6, factores necrotumoral, factores necrotumoral alfa y pasar al sistema nervioso central, donde hubiera un daño directo contra los sumas neuronales o pensando que la microglia, que es parte del sistema monocítico fagocítico propio del sistema nervioso central, se pudiera activar y se formara un relevo. Todo esto lo pongo en este artículo y fue todo lo que hicimos para poder seleccionar las caspasas interleucinas que pudimos adquirir tiempo después. Así que ya con todo este material ya tenemos estas caspasas y este BCL2 y VAX de mitocondrias y nos pusimos a hacer evaluación por inmunohistoquímica. Nosotros como patólogos sabemos que la patología es bastante subjetiva. Si ustedes le ponen 2 laminillas no sé, a 10 revisores, seguramente va a haber distintos resultados entre los patólogos. Y esto es porque la patología es bastante subjetiva y lo que termina dándole al patólogo mayor certeza diagnóstica es obviamente la experiencia y obviamente su formación como patólogo. Así que para evitar ser subjetivo, nosotros tratamos de darle objetividad a lo que estábamos haciendo. Así que esto es la inmunohistoquímica. Lo que hicimos en vez de contar de forma manual en esa cuadrícula de 8x8 fue tomar mejor fotografías y entonces tomamos 11,520 fotografías, que son 64 fotografías en campos de seco fuerte, por 20 casos, por 20 inmunohistoquímicas iniciales. La segunda fotografía es pues la inmunohistoquímica que podemos realizar y al detalle todo lo que vemos de color café es cuando se activa el cromógeno, que es una reacción antígeno-anticuerpo, y no es una tinción, es una reacción enzimática que se enciende con este cromógeno de color café, y todo lo que se ve azul pálido es negativo, y de azul intenso son los núcleos de las células también negativas. Ocupamos un microscopio certificado, Mark Olympus, con un adaptador para la cámara Mark Olympus y una cámara digital también Mark Olympus, para tomar estas fotografías y fueron tomadas solamente por una sola persona que es un servidor.
Me tardé prácticamente 6 meses en tomar fotografías y bueno, aprendí a ocupar este software que es de acceso libre, que es ImageJ, gracias al doctor Sebastián Coronel Montero que me ayudó a entenderlo. Es un software gratuito, es como parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y solamente es esta pequeña barrita de el programa con esos plugins o aplicaciones que son sumamente útiles y que nos ayudan. Hay un plugin que se llama Inmunoratio que nos ayuda a evaluar la inmunohistoquímica. Lo que hicimos fue conteo celular por conteo de núcleos, que lo hace el programa, y detecta la positividad de estas células en su citoplasma. Esto es más o menos para lo que vean que estamos haciendo. Quiero señalarles creo que sí se ve. Esta es una fotografía de las fotografías que tomamos y de cada corteza cerebral tomé 64 fotografías, las cuales se arrastran desde la ventana de Windows a la barra de ImageJ y hace esta primera barra que se ve del lado izquierdo, que son 64 fotografías originales y de abajo se encuentra la fotografía con la interpretación del software. Entonces, esto es como un acercamiento de esta barra gigantesca, grandísima. Este es el acercamiento y finalmente es este. Esta es la fotografía inicial y la de abajo es cómo la interpreta la computadora. En azul están cada uno de los núcleos y de color café las células positivas a este marcador. Así que nos da un porcentaje de expresión en esta simple fotografía de 29.5% de expresión. O sea, del 100% de las células, 29 son positivas. Así lo hicimos con cada corteza, con cada marcador, hasta que nos daba prácticamente resultados que nos fue arrojando en una tabla de Excel. Y estos son nuestros resultados. Básicamente, de BCL2 y de VAX no hubieron realmente prácticamente cambios entre un grupo y otro, pero de las caspasas iniciadoras, que son caspasa 8 y caspasa 9, encontramos que hay, con este índice de confianza de Cohen, se encuentra elevado caspasa 8, de las caspasas ejecutoras son las 6 y las 6, realmente no hay muchos cambios, y de las caspasas inflamatorias, solamente la caspasa 1. Les quiero decir que nosotros estamos viendo prácticamente un estudio transversal, que es una foto instantánea de un evento que seguramente ya tiene no sabemos en qué momento se encuentra, y por eso la caspasa 3 posiblemente no se encuentre elevada, pero sin duda la caspasa 8 y la 1 se encuentran elevadas. Lo que hicimos aquí fue eliminar nuestros extremos, por lo cual de 10 sujetos solamente pusimos 8. Y vean aquí en la caja, en la gráfica de caja y bigote se encuentran pues reducidos los sujetos elevados, la caspasa 8 y la caspasa 1. Lo que nos propusieron unos investigadores fue eliminar 2 sujetos del grupo problema porque eran personas muy jóvenes y posiblemente eso nos podía dar algún cambio, que todavía la obesidad no tuviera una consecuencia en la corteza cerebral. Así que terminamos eliminando a los 2 sujetos más jóvenes. Por eso hicimos otra vez nuestra estadística y vean cómo nada más tenemos del grupo problema 8 y del grupo control 6, y este índice de confianza se elevó mucho más en la caspasa 8 y la caspasa 1. Son nuestros resultados. Nos pusimos a evaluar todos los mapas que pudimos encontrar sobre la apoptosis, y la verdad es que no encontramos una relación entre caspasa 8, caspasa 1 de forma clásica. Entonces, lo que pensamos es que seguramente está activada la apoptosis
por otra vía, otro mecanismo que no sabíamos, y pues estuvimos con ese gran problema y me encontré con un artículo bastante interesante, que es un artículo de revisión, y ellos ocuparon un programa que se llama Spring. Es un software que está abierto, es en tiempo real, es alemán, y lo que hace es analizar la asociación entre moléculas, proteínas, o lo que ustedes gusten mediante esta gran plataforma. Es una plataforma que creo que tenía una evaluación de alrededor de 100 millones de moléculas y de proteínas. Y bueno, aquí lo que les demuestro en el lado izquierdo, que es esta estrellita de string, y lo que hace es evaluar las asociaciones. Es que decía que Caspasa 1 y Caspasa 8 en sujetos, seleccionamos aquí al ser humano, realmente sí tiene mucho factor de asociación, y nos despliega algunos artículos interesantes sobre esta asociación, y saltó a la vista este artículo que está en rojo sobre este inflamosoma NLRP3, en donde juega un papel crucial en una respuesta antiviral, y es que aparentemente aquí Caspasa 8 y Caspasa 1 se encuentran elevadas, así que nos pusimos a investigar sobre este inflamosoma, y este inflamosoma 3, lo que, si ustedes se ponen a leer, realmente donde se encuentra más estudiado es en monocitos, y digamos, en cerebro no hay monocitos, y algo estaba pasando, pero hay una asociación que realmente es bastante fuerte. Hicimos nuevamente el uso de esta plataforma String, y bueno, ocupamos Caspasa 1, Caspasa 8, NLRP3, y agregamos interleucina 1A, que está dentro de una vía importante que habíamos encontrado sobre este inflamosoma, y vimos que también tiene una relación bastante alta. En la tabla del lado derecho hace toda esta combinación de relaciones. Caspasa 1 y 8 tiene casi un puntaje de 0.9, el más elevado es 1, este es 0.9, y bueno, se relaciona bastante bien la Caspasa 1 con interleucina 1, la Caspasa 1 con NLRP3 bastante, y el único que probablemente no está asociado es Caspasa 8 con interleucina 1A, y esto es porque la Caspasa, la interleucina 1A es quien activa la Caspasa 1, por eso es que no hay tanta asociación, pero el resto se encuentran bastante asociados. Así que nos pusimos a leer más sobre esta proteína, que es la vía alterna de la activación de inflamosomas NLRP3, que es una hipótesis que nosotros pensamos que es la causa de la muerte neuronal asociado Caspasa 1 y 8, en donde es esta vía completa de TLR4, RIPK1, FADD, Caspasa 8, que bueno, es conocido también como la activación alterna de inflamosoma NLRP3, en donde vean cómo está aquí la Caspasa 1, arriba está la Caspasa 8, y sí están asociados. Y es que si solamente hubiera estado la Caspasa 1 elevada solita, podríamos pensar que la causa de la muerte neuronal podría ser por piroptosis o por necronoptosis. Si estuviera solamente elevada la Caspasa 8 sin elevación de la Caspasa 1, está la vía alterna de la piroptosis, que puede estar elevada a la Caspasa 8. Pero de todas las asociaciones que encontramos, solamente en esta vía alterna es donde se encuentran activadas las dos, por alguna razón, y pensamos que esta es la causa de la muerte neuronal en sujetos con sobrepeso y obesidad. Pero como les decía, donde está descrito inicialmente es en el monocito, pero en el cerebro se ha descrito que se encuentra presente en la microglia y en astrocitos, por lo cual muy seguramente la microglia, que es parte del sistema monocítico fagocítico, es un segundo relevo en el sistema nervioso central debido a la activación de los macrófagos del tejido adiposo.
Y bueno, si no me lo creen, bueno, hay un montón de bibliografía que fundamenta esto, que la microglia y los astrocitos tienen pues estos inflamosomas NLRP3. Así que pues esto es lo que mandamos para la última publicación, lo mandamos a finales de marzo 2022 y estamos haciendo ya las correcciones que nos está pidiendo la editorial. Así que esperamos pronto poderles decir que sí está publicado, pero bueno, todavía estamos haciendo las modificaciones. Nuestros futuros proyectos es obviamente pues darle mayor fortaleza a este estudio, evaluar otras cosas como la inflamación humoral. Ya tenemos la adquisición de interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 12 beta, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Ya los adquirimos afortunadamente para tejido humano por inmunohistoquímica. Evaluar si hay también esta transformación de la microglia en como le pasa al tejido, perdón, a los macrófagos del tejido adiposo. Ya también adquirimos este diferencio de Clon 68, el 11A y el 206, que puede ser para otro artículo. Como no podemos hacer la microscopía electrónica de transmisión, buscamos algunos marcadores de hipoxia, como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor inducible de hipoxia 1, GLUT1, y además ya hicimos una tesis sobre conteo neuronal del hipocampo, donde encontramos leve incremento de somas neuronales en los sujetos con obesidad, en comparación con los sujetos sin obesidad, y para darle más fortaleza al estudio, ya también adquirimos NeuN, que es un marcador neuronal de neuronas. Así que esperamos que pronto podamos hacer todos estos estudios que de forma individual y personal me tardaría, no sé, por lo menos otros 6 meses en tomar fotografías y ocupar otra vez el software, pero creo que tenemos realmente bastante campo de estudio para esta pequeña línea de investigación. Y por último, yo creo que hacer algún tipo de colaboración con alguien del hospital o externo. Ya hemos tenido pláticas con algunos grupos que están interesados en apoyarnos de buena fe. La verdad es que creo que les gustó mucho. Y la gran ventaja es que nosotros, al ser patólogos, estar en el área de patología post-mortem, tenemos acceso a encéfalos humanos. Ya no tenemos que irnos a hacer experimentos en animales, que pobrecitos animales, obviamente también pobrecitos humanos, pero el tejido humano es bastante valioso y el acceso a autopsias es bastante restringido en cualquier parte del mundo y afortunadamente podemos todavía incrementar más el número de muestras. Así que las colaboraciones están abiertas, podemos tener pláticas con quien esté interesado y bueno, espero les haya gustado esta pequeña plática, es sobre pues la pequeña evolución de este proyecto de investigación que bueno, ha sido parte de la maestría y el doctorado de los últimos años. No puedo concluir esta plática sin antes agradecer a mis grandes maestros en la neuropatología, el doctor Juan Olvera Rabiela, que es mi maestro en la neuropatología, lo conocí del año 2006 al 2011, mientras yo estaba haciendo la especialidad en anatomía patológica en nuestro hospital, y bueno, desafortunadamente falleció en el año 2011. Y bueno, sin duda alguna, a la doctora Laura Chávez, a quien amo y adoro, es mi gran amiga, mi gran compañera, mi gran maestra, y bueno, he tenido el gusto de trabajar con ella los últimos 11 años, y la verdad es que para mí es un placer haber trabajado con los dos, haber aprendido los dos, y sin duda soy una persona sumamente afortunada. Entonces, con esto termino mi plática. Ellos son mis grandes maestros. Yo sé que hay gente que los conoce y los admira, grandes maestros de la neuropatología y sin duda maestros míos. Bueno, estoy abierto a preguntas, a comentarios, a reclamaciones. La verdad es que es un proyecto que nos ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero sin duda ha tenido pues bastante buenos resultados. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario que hacerle al doctor Eric? ¿En el chat habrá algo? No. Bueno, es un experimento muy novedoso. Me parece que hay mucho terreno todavía para explorar y creo que lo conveniente sería
pues tener un banco de cerebros como en Harvard. De esta manera tener ya material fijado para futuras investigaciones. Sin duda, doctor, estoy de acuerdo con usted. Obviamente un banco de cerebros muy básico en formaldehído, pues requiere un poco de dinero, pero requiere mucho espacio físico. Y bueno, si pudiéramos tener en algún momento un banco de cerebros de autopsia y de tumores estaría increíble, pero el costo es sumamente elevado y tenerlo todo en refrigeración a menos 70 grados. Pero yo estaría feliz si me adquieren un banco de cerebros, yo sería el más feliz del mundo, doctor. Muy bien, ¿alguien tiene algún comentario más? Muchas felicidades por su brillante exposición. Muchas gracias, doctor Eric. Y pues nos vemos la próxima semana para la celebración del Día del Maestro a las 12 del día. Que tengan excelente día. Hasta luego. Doctor, están haciendo algunos comentarios en el chat. A ver, Sí, adelante. preguntan que si existe historia clínica de los casos. Sí, sí tenemos las historias clínicas. Lamentablemente no podemos saber el tiempo de evolución del sobrepeso y la obesidad. Esto no está reflejado en el expediente clínico y por cuestiones de ética y para no incrementar el duelo, el comité de ética nos pidió no preguntar estas situaciones a los familiares. Entonces, obviamente todo estudio es perfectible y eso es de las cosas que nosotros no podemos saber. Otra cosa que estamos limitados por hacer un estudio post-mortem es que no tenemos sujetos sanos, todos son sujetos enfermos y por alguna razón estas otras personas del grupo sin obesidad murieron por otra situación, por lo cual no tenemos sujetos sanos y nunca lo tendremos en un estudio humano porque no sería ético. Otra persona nos felicita, le agradecemos los comentarios. Es Ana Alfaro, la que te felicita. Sí, la doctora Ana Alfaro, sí, colega de nosotros. Y creo que nada más, doctor, no hay más comentarios ni preguntas. Espero Desde les haya gustado. la doctora Belmont también. Muchas gracias, la doctora Eta Rosen, la doctora Quiñones, felicidades, doctor Eric, excelente, interesante ponencia. Saludos y el anfiteatro virtual, muchas felicidades. Gracias, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención a todos.